Hola, me alegra mucho que quieras seguir mirando estos videos acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo. En este tema vamos a hablar acerca de Dios. Y antes de eso quisiera empezar con una oración. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te pedimos en este momento que por favor nos dirijas en el estudio de tu palabra, que nos muestres, oh Señor, cuál es tu voluntad al respecto a esto y nos ayudes a entender tu palabra de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros hablamos de la deidad, tenemos que tocar una palabra hebrea que es Elohim. En el video pasado lo vimos. Elohim es una palabra hebrea y es en plural. Los plurales en hebreo siempre se crean con una terminación him o hot, dependiendo de si es masculino o femenino. En el caso de la palabra el, es una palabra masculina, y la palabra el significa Dios, y Elohim es el plural de él. Eso quiere decir que en la Biblia encontramos, para referirnos a Dios, la palabra plural, Elohim. No quiero traducirlo como dioses, porque nosotros no creemos en diferentes dioses, pero sí que Dios es un ser que está presentado en la Biblia como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, tres personas diferentes y forman a un solo Dios. Es complejo a veces entenderlo, pero eso es en realidad la forma como lo presenta la Biblia. Y es por esa razón que encontramos en Génesis como Dios dice, hagamos al hombre, de una manera plural. Vamos a mirar. Sin embargo, la palabra Elohim es utilizada en la Biblia para muchos otros seres. Es decir, que Elohim no es un título exclusivo de Dios, sino que se utiliza dependiendo de el contexto, nos muestra de quién se está refiriendo. Por ejemplo, Elohim se utiliza en Éxodo capítulo 7, versículo 1, y se aplica a Moisés. Dice acá, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Elohim para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahí el término Elohim no se está refiriendo a Dios, pero sí se le está dando a Moisés los atributos de Dios para que determine la vida o la muerte, el castigo sobre Egipto, así como Dios traería el castigo sobre el mundo al final. Encontramos un simbolismo entre las plagas de Egipto y las plagas de Apocalipsis capítulo 16. Hay otro texto, Éxodo capítulo 21, versículo 6, dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces, dice muchas versiones en español. Sin embargo, la palabra original es Elohim. Es posible que en una de las versiones que tengas diga a los dioses, hay que llevarlo a los dioses. Y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Los jueces eran considerados dioses o Elohim porque determinaban la vida o la muerte o el castigo sobre la persona culpable. Ellos cumplían ese papel de Dios en ese momento. Ahora, también el Nuevo Testamento utiliza la palabra theos para referirse, por ejemplo, a Satanás. Nos dice en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás en este caso está siendo llamado Theos, de la misma forma como Moisés se llamaba Elohim, como los jueces eran considerados Elohim. ¿Por qué? Porque Satanás se le ha dado hasta cierto punto libertad para tener poder, ejecutar su poder sobre este mundo. Y porque además de eso tiene muchas personas que lo siguen y lo adoran como Dios. Entonces, cuando hablamos de Dios, no pensemos que Dios es solamente una sola persona, o que Dios o que Jesús no puede ser Dios porque bueno, ¿cómo es eso? Si el Padre es Dios, ¿cómo puede ser Jesús Dios? No, porque Dios es una autoridad, es un título de autoridad. Y ese título de autoridad se le da, por ejemplo, en este caso a los jueces. Ellos eran Elohim. Asimismo, como Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son llamados Elohim en las Sagradas Escrituras. Ahora, yo entiendo que para muchas personas es difícil
entender el hecho de que Dios sea uno, así como nos dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para nosotros es complejo, pero para las personas orientales, en el Medio Oriente, es más fácil entender esto porque no necesariamente eso quiere decir que sea una sola persona, sino que se comporten como una sola persona. Miremos algunos ejemplos en la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 24, le dice Dios al hombre, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, de pronto piensas, bueno, pero aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, porque estamos hablando de dos personas. Sí, pero aquí estamos utilizando la misma palabra. La Biblia utiliza la palabra ejat. Ejat en Deuteronomio capítulo 6, 4, es la misma palabra, o la palabra uno es la misma palabra que se utiliza en Génesis 2, 24. Ejat. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis 34, 16, que nos dice, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Estamos hablando de Ejat. Ese es de hecho el número 1 hasta hoy. Cuando nosotros contamos en hebreo, estamos hablando de Ejat, Shtaim, Shalosh, Harve, Hemesh. Son los números en hebreo, y cuando se habla de Ejat se está hablando de uno, pero también puede significar único, pero también puede significar unicidad. Esa unidad que pareciera como si fuera una sola persona hablando o actuando. Es por esa razón que son una sola carne, porque existe esa unidad. Cuando se habla de un solo pueblo, estamos hablando de que todos creen las mismas cosas. Hablamos de una misma iglesia, vamos a donde quiera que sea. La iglesia se comporta de la misma forma, la liturgia en la iglesia es la misma, porque existe una unidad dentro de la iglesia, o por lo menos eso esperamos que exista. En ese capítulo 41, versículo 25 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es Ejat, es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Eran dos sueños, sin embargo, eran uno, era la misma cosa. Ahora, si nosotros nos basamos en esa palabra, ejat, para decir que, y nos cerramos, decimos, bueno, no, es que Dios es uno, y una cosa no se puede separar. Tenemos nosotros que considerar que esa palabra, ejat, también es utilizada, dependiendo del contexto, nos va a nosotros a mostrar si ese uno se está refiriendo a una sola persona o se está hablando a uno de unicidad o de algo que es único. Y eso mismo ocurre con el caso de Dios. Miremos Génesis 1:26, bueno, yo ya lo mencionaba, decía, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ya vimos que en la creación estaban 3 veces Elohim, estaba Elohim, Elohim, Elohim. No solamente eso, sino que desde el del segundo versículo encontramos nosotros el Espíritu de Dios. Si nosotros leemos el versículo 2, nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí teníamos a otro Elohim. Ahí estaba el Espíritu Santo presente. Es decir, Dios creó los cielos y la tierra, y ese Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero el Espíritu Santo también ya se estaba moviendo sobre las aguas. Y es por esa razón que en hebreo encontramos esos tres veces Elohim en ese capítulo 2, versículo 1. Y en el capítulo 1 veíamos como 3 veces, y aparecía 7 y 3 y 7 y 3 y los múltiplos entre ellos, mostrando esa relación entre la perfección y la deidad en esos 2 capítulos. Génesis capítulo 11, versículo 5 al 8 nos dice, en el caso de la Torre de Babel, dice, ahora pues descendamos y confundamos su lengua. Génesis 3, 21 al 22, cuando el hombre come del árbol del bien y del mal, Dios dice, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Nuevamente encontramos esos elementos de plural en las Escrituras. Ahora es interesante ver que la forma singular de Dios, es decir, Él, aparece solamente 277 veces en la Biblia, mientras que la palabra plural, Elohim, aparece 2552 veces.
Ahora, ¿por qué si Dios es solamente una persona, aparece tan pocas veces? ¿Y por qué utiliza más la forma plural? Bueno, ya nos dimos cuenta de los textos en donde aparecía Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre trabajando en favor del hombre. Vamos a pasar a otra parte y vamos a mirar un poco la parte de historia, porque hay algún prejuicio y hay alguna creencia, se cree que la Trinidad es algo pagano y que cuando se habla de Trinidad es bien sea pagano o católico. He escuchado que dicen que la creencia católica va hasta el tiempo del Concilio de Nicea, en donde se determina la creencia de Padre, la creencia del Hijo y la creencia del Espíritu Santo como una Trinidad. Pero lo interesante es que en los escritos de los padres de la Iglesia, hablando por ejemplo del año del año 185 a 254, cuando todavía no se hablaba de papado, ni siquiera del Papa todavía, la Iglesia todavía estaba en las primeras etapas, encontramos un escrito de Origen, un teólogo de Alejandría, y dice lo siguiente en el libro En los Padres Anteniceanos, Grand Rapids, en página 253, dice: si el Espíritu Santo no fuera eterno como en realidad lo es, o si hubiera recibido conocimiento en algún momento y luego se convirtió en Espíritu Santo, si este fuera el caso, el Espíritu Santo no sería reconocido en la unidad de la Trinidad junto con los inmutables Padre e Hijo, a menos que haya sido siempre el Espíritu Santo. Interesante que estos primeros teólogos en el año 200 después de Cristo creían que el Espíritu Santo era un ser diferente del Padre y del Hijo. Y esto mucho antes del Concilio de Nicea y mucho antes de que existiese todavía el catolicismo como tal. Ahora, Origen también escribió lo siguiente: por lo tanto, nada en la Trinidad puede ser llamado menos o más, desde que la fuente de la divinidad solo contiene todas las cosas por su palabra y su razón, y por el espíritu de su boca santifica todas las cosas que son dignas de santificación. Tertuliano, otro apologista africano y teólogo, escribió inclusive antes que Origen, en defensa del cristianismo, dijo: nosotros definimos que hay dos, el Padre y el Hijo, y tres con el Espíritu Santo, y este número es hecho para salvación, lo que crea unidad en Trinidad, interrelacionando los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son tres, no en dignidad, pero en grados, no en sustancia, pero en forma, no en poder, pero en clase. Ellos son una sustancia y poder, porque hay un Dios del cual estos grados, formas o clases derivan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si él lo entendía de la manera correcta, o si la forma como lo escribe es realmente la forma como la Biblia lo intenta presentar, no lo sabemos. Acordémonos que este es un misterio cuando hablamos acerca de Dios, pero hay una cosa que ellos no contradecían, y es el hecho de que Padre, Hijo, Espíritu Santo fueran diferentes y que estaban siempre desde la eternidad. Y eso corrobora lo que acabamos de ver nosotros en las Escrituras con respecto a cómo la Biblia utiliza Padre, Hijo y Espíritu Santo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entiendo cuando existe esta alergia hacia el número 3. Sin embargo, el número 3 no es el problema. El hecho de que Dios sea 3 o 4 o 5 o 10 o 2 no lo hace menos o más verdadero. ¿Por qué no? Miremos, por ejemplo, si nosotros tomásemos solamente a 2, encontramos nosotros también en el paganismo, como inclusive en el Vaticano, como la dualidad también ha sido una forma en que los dioses paganos se han presentado o se han manifestado, la gente los ha creído. Por ejemplo, tomemos el caso del dios Janus, como aparece en el Vaticano, que representa supuestamente a Cristo y al Padre, que no es otra cosa que ese dios Janus pagano. Porque lo que ha hecho Satanás es siempre falsificar cualquier cosa que Dios ha revelado.
Si Dios se presenta como uno, entonces Satanás falsifica a ese uno y también se presenta de esa forma. Si Dios ahora viene como hijo, entonces Satanás falsifica eso y ahora con respecto con el Espíritu Santo, entonces también lo falsifica. Porque la falsificación no es... en el momento de que, si supiéramos que lo verdadero fuera 3 y la falsificación es 1, inmediatamente supiéramos de que eso es falso. O viceversa, si estamos hablando de que Dios es 1 y la falsificación es 3, pues fácilmente lo sabríamos. Pero debido a que la Biblia presenta Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces eso nos lleva a nosotros a pensar, bueno, no es tanto el número, sino la forma de cómo se manifiesta esta falsificación. Vamos a mirar otro caso. Por ejemplo, hablando del monoteísmo, es decir, hablando del Dios uno o un solo Dios, el monoteísmo no es la seguridad de que es el camino correcto, porque hay muchas religiones monoteístas que aún así son equivocadas. Por ejemplo, el monoteísmo es la creación en la existencia de un solo Dios. El término proviene de las palabras griegas monos, que significa solo, y theos, que significa Dios. Ahora, en el monoteísmo existen varias religiones. Además del cristianismo existe el islam, el judaísmo y el zoroastraísmo. Ahora, si tomamos el islam y el zoroastraísmo, con todo respeto a estas religiones, aquí nos damos cuenta que la forma como Dios es presentado en sus escritos sagrados es muy diferente a cómo se presenta en la Biblia. Y eso nos hace ver de que no estamos hablando del mismo Dios. Entonces, el hecho de creer en un solo Dios no significa que sea correcto, porque entonces, de ser así, el Islam o el zoroastrismo también podrían ser religiones, una alternativa para una religión correcta. Pero no es eso, sino es la manifestación de eso. Ahora, hay ejemplos históricos en la antigüedad de cultos monoteístas que también que no eran correctos, de hecho que adoraban a ídolos. Por ejemplo, el culto a Atón en el antiguo Egipto, liderado por el faraón Akenatón, o a Marduk en Mesopotamia. Tanto Marduk era un solo dios como Atón era un solo dios. Miremos ahora en el caso de dos. Mientras el biteísmo implica armonía, diteísmo implica rivalidad y oposición entre el bien y el mal. En un sistema diteísta existe un Dios creador y el otro es destructor. En el diseño original del zoroastrismo, por ejemplo, Ahura Mazda era el espíritu del bien final, mientras que Ahriman era el espíritu del mal supremo. Entonces ahí encontramos nosotros esa dualidad como un Dios, en este caso dos dioses, y sin embargo no eran correctas. El dios romano Janus, así como lo mencionaba, el dios Pan era un dios que podía cambiar, unas veces era bueno, otras veces era malo, siempre era representado tocando una zampoña, y era presentado de la forma buena como un pastor llevando a los corderos y en la forma mala como un chivo que llevando cuernos y con patas de chivo o de cabra. Por ejemplo, los dioses Wicca, existía la parte masculina y femenina. Ahora, las cosas se ponen bastante interesantes cuando nosotros analizamos la Trinidad hindú. Aunque en esta Trinidad hindú encontramos muchas manifestaciones, porque cada uno de los dioses que ellos tienen son manifestaciones diferentes de la deidad. Encontramos, por ejemplo, lo siguiente. Wikipedia nos dice con respecto a la Trinidad hindú que la Trimurte, o las tres formas, las tres manifestaciones de esta Trinidad, es un concepto en el hinduismo en el cual las funciones cósmicas de la creación, mantenimiento y la destrucción son personificadas por las formas de Brahman, Vishnu y Shiva respectivamente. Ahora, la triada hindú consiste de Brahman, el emanador, Vishnu, el sustentador o preservador, y Shiva, el benefactor, destructor y el regenerador. Interesante que hay algunas cosas que encontramos inclusive en la Biblia, como la falsificación de la deidad bíblica la encontramos nosotros acá de esa forma. En el mundo de la materia, Brahman
Vishnu y Shiva son cada uno personificados por la tierra, el agua y el fuego. Cada una de estas divinidades combina en sí mismo principios fundamentales. En las Indias Puranas es Vishnu el primero y Brahman el segundo logos, o los creadores ideales y prácticos, quienes son representados respectivamente, uno como manifestando el lotus y el otro como proveniente de este. Pero Brahman, por ejemplo, debido al significado de la expansión inherente en el nombre, podría igualmente ser visto como la fuente de Vishnu. O sea, puede ser uno trayendo al otro a la vida o viceversa, dependiendo de donde nosotros nos encontremos. Ahora, Brahman es el Altísimo, la nada y el vacío. No se puede imaginar ni describir. Obviamente Brahman, estamos hablando de un Dios amorfo, apersonal. Dice acá que es impersonal y amorfo como definido o con forma, que tiene atributos y características. La deidad impersonal aparece en su sakar o manifestación como un Dios personal, quien es conocido como Bhagavan, el exaltado. Ahora, Vishnu es el aspecto masculino. Para poder mantenerlo creado, Brahman produjo de su diestra a Vishnu. Notemos algo muy importante. Brahman es el originador. Noten bien, el originador de la deidad o de la Trinidad o de su Dios. ¿Sí? No sé si de pronto captan estas palabras. Brahman es el originador de Dios. Vishnu sale de la diestra, es decir, Brahman produjo de su diestra a Vishnu, y Vishnu es el símbolo de la energía en el mundo. ¿Y ahora qué pasa con Shiva? Shiva procede de la mitad de su cuerpo. Para poder destruir y rehacer todo nuevamente, Brahman permitió que Shiva existiera y procediera de la mitad de su cuerpo. Shiva es el símbolo del principio regenerador en el mundo. Es decir, aquí encontramos puntos muy importantes para poder nosotros entender cuál es la verdadera deidad. La Trinidad hindú tenemos a Brahman, que es el originador de Dios. De su diestra sale Vishnu, y del centro, de la mitad suya, del seno, sale Shiva. Y puede ser del uno o puede ser del otro. Es decir, Shiva puede salir o de Vishnu o de Brahman, porque eso dependiendo de en qué lugar nos encontremos, puede ser que el uno sea el originador o el otro sea el originador. Puede venir del uno o del otro. Shiva nos cuida a través de su tercer ojo. El arma Shiva es el tridente con el cual él destruye a los criminales, etcétera, etcétera. Es decir, que para los paganos, para los hindúes, la Trinidad es de la siguiente manera. La Trinidad, hay uno que es el originador de todos, uno proviene de la diestra y el otro proviene del centro, de la mitad. Esa es la forma. La Biblia menciona de una deidad completamente diferente. Si la Biblia habla de tres, no es de la misma forma. Ahora, los griegos, ellos no tenían trinidades, sino tenían triadas. Es decir, de todos los dioses que ellos los tenían agrupados en tres. Entonces, cada grupo de tres era una triada y asimismo, entonces, ellos los adoraban. Por ejemplo, las triadas más comunes entre los griegos eran, por ejemplo, Aglaia, Efrosini y Thalia, que estaban relacionados con la floración y la fertilidad de la naturaleza. Teníamos a Cloto, Lachesis, Atropos. Otra triada que teníamos era Apolo, Artemisa y su madre Leto. Tenemos a otros, los hermanos Zeus, Poseidón y Hades, y sus tres hermanas era Demeter y Hestia, entre otros, entre las triadas que nosotros tenemos. Otra diosa griega, encontramos por ejemplo aquí en Wikipedia tengo, el triplismo refleja una forma de la expresión de los dioses. En lugar de una representación del dios tipos específicos, triadas o seres triples son omnipresentes en el imaginario mítico gales e irlandés. El repertorio
iconográfico religioso de la Galia y Gran Bretaña durante el periodo romano abarca una amplia gama de forma triple. La imagen triádica más común es de la diosa madre triple, una diosa con 3 rostros. Esa era una forma triple. También tenemos una tríada sueca, y esa tríada sueca estaba compuesta por Odín, Thor y Freyr. Y en Egipto también encontramos diferentes tríadas. Muchas veces se cree, cuando se habla de la Trinidad, inmediatamente pensamos en las trinidades egipcias, pero no hay trinidades allí, sino hay tríadas. Entre esas tríadas encontramos, por ejemplo, Osiris, que es masculino, Isis, que es femenino, y Horus, que es el hijo. O tenemos la tríada tebana de Amón, Mut y Khonsu. Tenemos la tríada de Memphis, Ptah y Sekhmet. No, perdón, la tríada de Memphis, que es Ptah, Sekhmet y Nefertem. La tríada de Elefantina era Num, el dios de la fuente del Nilo, Satet, que era la personificación de la crecida del Nilo, y Anuket, que era la diosa del río Nilo. Tenemos el dios Sol también, la tríada del dios Sol, Ra, cuyo aspecto era Keper en la mañana y tarde, Orakni y Re Atum en la noche, y muchos otros. A ver, ¿qué quiero mencionar con estas cosas? Que cuando se habla de Trinidad no se está, por lo consiguiente, hablando de una cuestión pagana o católica, porque los paganos tenían tríadas o tenían triples, y encontramos como en los dioses hindúes la forma de cómo ellos llegan a existir es existe un dios originador, un dios que sale de la diestra y un dios que sale del centro, y ese es. En las diferentes tríadas paganas encontramos siempre que hay un dios masculino, una diosa femenina y un hijo. Por esa razón tenemos en Líbano Baal, Tamuz, Ashtoret, o tenemos entre los fenicios a El, a Bacchus y a Astarte. En Babilonia tenemos a Belus, Tamuz y Ishtar o Rea. En Asiria tenemos a Ninos, Hércules y Beltis. En Grecia tenemos a Zeus, Dionisios, Afrodita. En Roma tenemos a Júpiter, Atis y a Diana o Cibele. En Egipto teníamos una triada, era Ra, Osiris y Isis, y etcétera, etcétera. Así como la pueden ver ustedes en la pantalla. Cada una de estas triadas eran padre, madre e hijo. Son falsificaciones de la verdadera. O hablando nosotros del Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en ninguna forma estamos hablando de que debido a que los paganos tenían triples o triadas o trinidades, significa por lo consiguiente que Dios no debe ser así, sino antes al contrario, que estos dioses paganos son falsificaciones de lo verdadero y por lo tanto están manifestados, están representados de esa forma triple. Ahora, cuando nosotros miramos la tríada católica, o digamos la Trinidad católica, respetemos la forma como Dios lo presenta, las imágenes a veces son confusas porque presentan cosas que tienen mucho que ver con el paganismo, pero también con otras cosas filosóficas que han llegado a la iglesia a través de todos los años. Pero no quiero quedarme en las imágenes porque eso pueden ser interpretadas de diferentes formas. Quiero irme más que todo al catecismo católico. Vamos al catecismo católico a ver qué nos dice con respecto a lo que es la Trinidad católica. En el punto 246 nos dice: la tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El Concilio de Florencia en el año 1438 explicita: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo y procede eternamente tanto del uno como del otro. Notemos, la Trinidad católica, el origen del Espíritu Santo es idéntico a la Trinidad hindú. Shiva proviene de Vishnu o de Brahman y provienen del centro. Y procede eternamente tanto el uno como el otro, como de un solo principio y por una sola expiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre le dio a su Hijo único al engendrarlo, a excepción de su ser de Padre.
Ahora miremos el 251. Punto 251 dice, para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, hablando específicamente de sustancia, persona, hipóstasis, relación. Es decir, que esas 4 palabras parece que, mejor dicho, nosotros al leerlas pensamos que se está hablando de lo mismo que nosotros creemos, pero resulta que se les ha dado un significado diferente. Hay que tener un diccionario específico para poder entender a qué es que se están refiriendo. Cuando se habla de sustancia, no es lo mismo que nosotros pensamos que sustancia, persona, hipóstasis o relación. Ellos le han dado un significado diferente, con origen filosófico. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo o sorprendente a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Es decir, estas palabras tienen un significado específico. El punto 252 nos dice, la Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar al ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis para designar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. Cuando hablan de sustancia se están refiriendo a la unidad. Cuando hablan de persona o hipóstasis se están refiriendo a la distinción entre ellos. Pero no necesariamente están diciendo que sean personas diferentes, sino solamente que se están manifestando de una manera diferente o están actuando de una manera distinta. Y ahí es donde encontramos nosotros la diferencia entre la Trinidad católica y la deidad presentada en la Biblia. Es por esa razón que yo no utilizo la palabra Trinidad, porque Trinidad es un término creado por la Iglesia Católica para todos estos conceptos filosóficos y significados filosóficos que ellos mismos le han dado a Dios. Y aquí viene el punto 254 que es muy interesante. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre, noten bien, el Padre es el que engendra, el Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. Idéntico a la Trinidad hindú. Brahman es el que engendra, Vishnu es el engendrado y Shiva es el que procede. Exactamente igual a como es la Trinidad hindú. Aquí tenemos, nuevamente lo repito, el Padre es el que engendra, el Hijo es quien es engendrado, el Espíritu Santo es quien procede. Ahora, ¿qué nos deja a nosotros ver eso? La Biblia me presenta claramente que el Hijo es eterno como el Padre. Hay muchas citas del Espíritu de Profecía en donde presentan al Hijo que es eterno. En el momento en que nosotros estamos diciendo que el Hijo tuvo origen muy lejos en la eternidad, pero tuvo origen, estamos diciendo exactamente lo mismo que dice la Iglesia Católica. Estamos diciendo exactamente lo mismo que dice la Trinidad hindú. Y en el momento que estamos diciendo que el Espíritu Santo proviene tanto del Padre como del Hijo y procede del centro y que tuvo origen, estamos diciendo exactamente lo mismo que la Trinidad católica y la Trinidad hindú. En otras palabras, la creencia de que el Hijo es nacido y engendrado y que el Espíritu Santo es simplemente un poder que proviene tanto del Padre como del Hijo, no es otra cosa que una enseñanza católica y pagana, porque la Biblia nos enseña que el Padre es eterno, que el Hijo es eterno y que el Espíritu Santo es eterno, y que los tres son Elohim y que están presentes desde la creación y que desde antes de la creación se dieron a sí mismos para crear un plan de la redención. El catolicismo ha recopilado todo el paganismo, inclusive la parte femenina de la tríada pagana, ahora incluyendo a María como diosa del cielo. En resumen, la Trinidad pagana puede tener la armonía o rivalidad entre ellos, pueden ser tanto buenos como malos, son masculino y femenino,
tienen triadas o grupos de tres y son manifestaciones de una misma unidad. Una triada refleja la forma en que los dioses se manifiestan. Y cuando hablamos nosotros, en resumen, de la triada católica o de la Trinidad católica, estamos hablando del Padre como la fuente y el origen de Dios. Eso es paganismo. Dios no es el originador de Jesús, ni es el originador del Espíritu Santo, pero en la Trinidad católica y en la Trinidad hindú sí existe eso. El Padre es la fuente y el origen de toda la deidad. El Hijo es el engendrado. El Hijo tiene procedencia literal, tiene un inicio. La Trinidad católica nos habla de que el Espíritu Santo procede del Padre. Es el Espíritu Santo del Padre como del Hijo. También nos dice que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo significa un ser con tres manifestaciones, porque ellos hablan de consustancial y esos significados son diferentes. Es decir, hay manifestaciones, pero no son personas. El término persona, ellos lo utilizan para designar la distinción real entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no necesariamente para identificarlos como tres personas diferentes. Es decir, que cuando decimos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos, diferentes, son personas diferentes, no estamos hablando de catolicismo, no estamos hablando de paganismo. Lo contrario sí es paganismo, lo contrario sí es hinduismo. La Trinidad católica nos dice que tienen su propia terminología que fue formada de la filosofía y su creencia es el Padre es quien engendra, el Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. Cuando nosotros leemos en El deseado de toda la gente, es página 12, aparece una cita que pareciera decir lo mismo, pero no es igual. Leamos. Leo en la mitad, dice, Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre por medio del Hijo y vuelven alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Notemos que el deseado de todas las gentes no dice que vuelve a la gran fuente de la deidad o a la gran fuente de Dios, sino a la gran fuente de todo. Es parecido, pero no es lo mismo. Jesús hace que todo vuelva al Padre como fuente de todo, mas no fuente de la deidad ni fuente de Dios. Porque ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía se habla de Dios Padre como originador de la deidad. Hay otra cita que muchos han interpretado mostrando de que sí, Jesús tuvo un origen, pero en realidad se habla del momento en que el Hijo vino acá o de que Jesús vino acá a morir por nosotros. Review and Herald del 9 de julio de 1895 dice: el Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, rasgó de su seno a aquel quien fue hecho en la imagen expresa de su persona y lo envió a la tierra a revelar cuán grandemente amó a la humanidad. Él está dispuesto a hacer más de lo que podemos pedir o pensar. Ese momento en que se rasgó de su seno aquel quien fue hecho a la imagen expresa de su persona, muchos lo interpretan como que es el momento del origen de Jesús, pero es simplemente el momento de esa separación tan dolorosa en que Jesús iba a venir a este mundo a ser hombre y a morir por nosotros para nuestra salvación. Lo que costó para Dios entregar a su Hijo, el amor tan grande, pero aún así cuán grande, cuán mayor fue el amor que Dios tuvo con nosotros, que hizo eso para nuestra salvación. Quiero terminar este segundo video resumiendo las cosas que hemos visto. Hemos visto cómo en el paganismo hay diferentes formas de manifestar a Dios. No por el hecho de que sean tres significa de que sea pagano, porque también habían religiones en donde habían dos dioses o inclusive un solo Dios, y sin embargo, cuando nosotros leemos en sus textos sagrados, encontramos que la descripción de ese Dios es muy diferente al Dios nuestro que encontramos en la Biblia. No solamente eso, sino que en el paganismo, en
Entre los griegos existían tríadas, existían también trinidades, pero esas trinidades o esas tríadas eran diferentes. Eran padre, madre o hijo, o también eran trinidades que de hecho muestran por el hecho de que había uno que era el originador de Dios, el otro que procedía de su diestra y el otro que salía de la mitad. Y eso es lo mismo que toma el catolicismo en el catecismo, donde dice que el Padre es el originador de Dios, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es el que procede tanto de Padre como de Hijo, llevándonos a la conclusión de que lo que dice el catecismo es muy similar a lo que dice la Trinidad hindú. De ahora en adelante vamos a entrar en un tema muy interesante y es mirar nuevamente en la Biblia cómo se presenta el Espíritu Santo. ¿Se habla de una persona? ¿Se habla de un poder? ¿O se habla de una personificación? ¿Cuál de los tres es? Quédate con nosotros y miramos en el siguiente video este tema tan importante.